Bien amigos, el día de hoy vamos a tratar de ver qué dice la Biblia referente a las cuatro bestias que habla la profecía de Daniel capítulo 7. Ya supimos que los cuatro vientos lo que significan es guerra y que lo representaban cuatro bestias. El día de hoy vamos a ver a quién representa cada bestia. Tenemos el león con alas. Luego tenemos un oso, luego tenemos un leopardo y después una bestia espantosa, como lo dice la Biblia. Así que esperemos que podamos ver qué dice la Biblia. Pero también le voy a decir otra cosa. De esto, en Daniel capítulo 2, tenemos el sueño de Nabucodonosor, que soñó con una imagen grande, con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Entonces les comento que la profecía del capítulo 2 y del capítulo 7 es la misma, es paralela a esa. Veamos. Bien, entonces el capítulo 2 y el capítulo 7, la diferencia de estos solamente es que en el capítulo 2 Dios le reveló al rey Nabucodonosor las cosas que habrían de venir. El final es totalmente igual. En el capítulo 2, Dios levantará un reino que jamás será destruido. En el capítulo 7 de Daniel, es directamente a Daniel que Dios le revela, o le confirma más bien, esa profecía. A Daniel se la revela en forma de bestias, o vientos y bestias, ¿verdad? Y al rey Nabucodonosor una estatua gigante. Entonces vamos a ver el día de hoy el capítulo 7 y las bestias. ¿A quién representa cada bestia de la profecía? Entonces sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Se les agradece mucho. Personas que se suscriben, que dejan un comentario, un like, o que ven. Con el hecho de verlo ya es bastante bueno. Bien, ahora veamos el sueño de Nabucodonosor, de la imagen: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Aquí básicamente lo que vamos a ver, lo que Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y le dijo: tú eres esa cabeza de oro. Daniel 2:38. Esto sería equivalente a la primera bestia de Daniel capítulo 7, de esa profecía o de esa revelación. Básicamente Dios lo que hace es que le confirma a Daniel en el capítulo 7. Recordemos que el sueño de la imagen, eso se le fue revelado al rey de Babilonia. Ok, ahí quedamos con ese. Entonces ahora tendremos que ver ahora quién iba a derrotar a Babilonia, porque eso se iba a ir cumpliendo poco a poco. Daniel vivió aproximadamente 500 años antes de Cristo. A raíz de eso iba a irse cumpliendo esa profecía en pausas, y es interesante que de ahí Daniel en el capítulo 9 tiene una profecía muy interesante también, pero obviamente estamos en este asunto de ver quiénes son esas bestias de Daniel capítulo 7 y viendo que es paralela con esta profecía del capítulo 2. Continuación veamos Daniel capítulo 5 versículo 30, digamos, ¿no? Aquí ocurrió una cosa. Cuando Nabucodonosor derrotó a los israelitas y los llevó cautivos, robó muchas copas, hicieron una fiesta y estaba Belsasar. La misma noche que hicieron esa fiesta, Belsasar murió, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Darío, aquí ocurrió que esto sería básicamente equivalente a el oso, la segunda bestia, serían los medos y los persas, que se aliaron
para derrotar a Babilonia. Ok. Ahora lo que vamos a ver, que se está deshaciendo la imagen conforme pasa el tiempo, porque ellos también iban a ser derrotados después. Recordemos que está el león, luego el oso, que se alza más de un lado que del otro. Eso significaba de que los medos y los persas, uno era más fuerte que el otro. Así que por esa razón, los medos eran los que se quedaron con el reino. Por esa misma razón. Ahora bien, en el capítulo 8, Dios le revela también a Daniel una visión del carnero y el macho cabrío. Y en ese caso le dice que se encuentran, hay un pleito ahí con eso, el macho cabrío. En Daniel capítulo 8, en el versículo 20 y 21, veamos. Dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, obviamente este sería representante de los 2 reinos, ¿verdad? El carnero, que eran los medos y los persas, por los 2 cuernos. Dice: el que vistes con los 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ok? El versículo 20. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y si dan cuenta ustedes, si uno lee el capítulo 8, el macho cabrío derrota al carnero. Eso significa que Grecia después derrota a los medos y los persas. Con esto, ¿no? Y esto sería básicamente lo que sería el leopardo. Ahí tenemos las 3 bestias. Y nos damos cuenta que sería la bestia número 3, el equivalente al vientre de bronce, sería Grecia. Bueno, entonces estaría faltando la parte de la bestia número 4, que sería una bestia espantosa con las piernas de hierro. Ok. Entonces es interesante esto, porque les digo que en el capítulo 6, por ejemplo, antes de que llegara a Grecia, en el capítulo 6 sabemos nosotros que Daniel estuvo desde el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el capítulo 6 nos indica que Darío, el que derrotó a Babilonia, se hizo muy buen amigo con Daniel, tanto así que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Y se dan cuenta que ahí, estando ya en el reino de Darío, de los medos y los persas, de los medos más que todo, fue cuando a Daniel le tendieron una trampa para encerrarlo, y terminó en la cueva de los leones. Y Darío se puso triste, pero ya sabemos la historia, que a Daniel no se lo comieron los leones. Entonces, aquí vemos nosotros, ahora lo que vamos a tratar de ver es quién es la bestia número 4. Una bestia espantosa. Eso es interesante, porque recordemos, como les digo, en el capítulo 9 de Daniel, quiero hacerles una pequeña mención de esto al respecto. Iba a ocurrir una profecía muy interesante de las 70 semanas de Daniel, pero solamente para que ustedes más o menos tengan una idea de que el libro de Daniel es muy fascinante, de cosas que al menos esta profecía iba a irse cumpliendo en partes, pero en el capítulo 2 dice que eso iba a ser
una profecía de las cosas del futuro, el porvenir. Al final de esta imagen, el Dios iba a traer iba a derrotar a todos estos reinos, iba a poner un reino eterno. Que la parte final de esta profecía, que sería básicamente la cuarta bestia, lo que faltaría, ¿no? La cuarta bestia, no encontré un pasaje en la Biblia donde diga quién es. Y como pudieron darse cuenta ustedes, el sueño de la imagen claramente dice que era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Luego los medos y los persas lo iban a derrotar. Y luego los medos son derrotados por Grecia, por el macho cabrío. Ahora, es interesante un dato también, que las piernas de hierro iban a ser destructoras. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es ese que iba a derrotar a Grecia? Bueno, según la historia, hay películas y documentales que quien derrotó a Grecia fue Roma, el Imperio Romano. Por lo tanto, si el Imperio Romano derrota a Grecia, lo que significa es que esa profecía, al menos cuando nació Cristo Jesús, ya estaba en las piernas de hierro. Solo faltaría la parte final de esa profecía, que sería los dedos de los pies mezclados con barro y hierro. A mí en lo personal me llama la atención eso, y es algo que uno debe pensar. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Daniel, versículo 46, 47 más o menos, el versículo 46, 47. Vamos a verlo para que ustedes pongan a pensar en eso. Daniel capítulo 2. Vean ustedes lo que dice la parte final de estos versículos de la profecía. Recuerden que el capítulo 2 habla de todo eso, pero vamos a ver estos versículos para no leer tanta información. Usted puede ver el capítulo completo, claro que sí lo puede hacer, si tiene interés de verlo, ¿verdad? De verlo. Por ejemplo, el versículo 40 de Daniel capítulo 2 voy a leer. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro y cocido y alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Si se dan cuenta, después de empezar con la cabeza de oro sumamente poderoso, luego llega otro, Grecia, luego medos y persas, y luego Grecia, pero llega Roma, y la mera parte final de la imagen es lo que sería parte débil, parte fuerte. Pero lo que llama mi atención básicamente en esto es en cuanto a en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a ningún otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, de manera que vistes que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer
en el porvenir. El sueño es verdadero y fiel, su interpretación. Ahí es donde Nabucodonosor se puso, ¿verdad? Rostro se humilló ante Daniel, mandó que le dieran regalos, etc. Pero lo interesante es que dice que cuando se cumpla, cuando vaya la profecía en la parte de los pies, allí entonces Dios establecerá un reino. Imagínense ustedes, Daniel vivió 500 años antes de Cristo. Cuando Cristo nació hace 2000 años, ¿quién estaba gobernando? Roma. Roma era el que había derrotado a Grecia. Una gran batalla que hubo, según documentales, películas y todo lo que se dice. De verdad, me hubiera gustado encontrar un versículo bíblico que diga que Roma iba a derrotar a Grecia, pero la historia habla bastante de eso, ¿no? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo y entiende y sabe que eso es real, que ocurrió de la manera que lo dice, porque al menos el pueblo judío, el pueblo israelita, los israelitas ya estaban en su tierra, obviamente. En el capítulo 9 hay una profecía donde habla Daniel, que se recordó de la profecía de Jeremías. Jeremías había profetizado que iban a estar 70 años en Babilonia y que cuando terminaran esos 70 años iban a regresar. Pero de ahí también hay una profecía donde le dijo 70 semanas, que serían 490 años. Cuando Cristo vino, pasa eso. Es una profecía sumamente fascinante e interesante. Pero el punto es, ¿qué pasa con Roma en la actualidad? El Imperio Romano ya no es potencia. Lo fue en algún tiempo. Ahora, yo hasta ahí nomás, no sé decirles más, la verdad, porque hay mucha información y hasta el momento, hasta ahí, entiendo que Roma ya no es una potencia. Habla de los 10 dedos, de esa mezcla de alianzas humanas. Es interesante ahí, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, si hasta cuando vino Cristo ya la imagen de la profecía iba por las piernas y ya pasaron 2000 años, ¿qué puede faltar para que Dios establezca el reino? Y va a destruir a todo. No faltaría mucho. Es posible que incluso pudiéramos nosotros a llegar a ver ese final, el juicio de Dios. Es posible que falte mucho tiempo, no se sabe, pero la cuestión es de que la profecía al menos hasta ahí va. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Si usted considera que esta información le es de utilidad, con toda confianza puede compartirla. Si usted quiere, darle un me gusta al video. Eso hace de que YouTube lo recomiende a otras personas. Ahora, si usted considera que no está correcta la información, entonces se entiende y se respeta, ¿verdad? De que no se debe compartir información falsa, dañina, para confundir. La idea no es confundir a nadie, sino compartirles. Yo les comparto lo que yo entiendo hasta ahora del tema. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos en una próxima. Quizás continuar un poco más de esto o tal vez hablar de otro tema. Bendiciones y nos escucharemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Hasta luego.